Bien. Mi nombre es Ricardo Contreras, te doy la bienvenida al curso de Inteligencia de Negocios con Power BI. ¿Okay? El curso se realizará de una manera sincrónica, una manera mediante la plataforma de Zoom y la otra parte mediante el uso del aula virtual con videos y material subidos al aula virtual. ¿Okay? En esta ocasión vamos a hablar sobre inteligencia de negocios y cómo Power BI te puede ayudar en este tema muy importante para las empresas de hoy. ¿Okay? Vamos a arrancar hablando con una frase de William Thompson. Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se mejora se degrada siempre. Las empresas, asimismo, tenemos una gran cantidad de información. Información local al interno de la empresa, información externa también. Y si un pequeño negocio, si una pequeña empresa, si un gerente no tiene instrumentos para medir ¿qué? Las ventas, si no tiene un instrumento para medir las compras, la rentabilidad, lamentablemente no podrá darse cuenta que algo está sucediendo, tomar las correcciones, tomar las medidas necesarias para enrumbar su barco, que es la empresa, y así mejorar y así permanecer en un mercado competitivo con empresas que compiten unas a otras. ¿Okay? Por eso es muy importante medir las ventas, la rentabilidad, ¿sí? Los costos, la utilidad neta y otros indicadores útiles para la empresa. Entonces el gerente está constantemente tomando decisiones en dónde voy a invertir más, en qué línea de producto. Voy a desarrollar un nuevo canal de comercialización o invierto mucho más en el canal de venta actual. Trabajo de venta directa o trabajo con un cliente u otro. ¿Cuál es mi canal más rentable? ¿Cuál es mi sector, mi ciudad, mi provincia más rentable para la empresa? Recuerda que trabajamos con recursos escasos y tenemos que tomar decisiones. Muchas veces las empresas, por intuición, porque yo digo, puede ser, yo creo, me parece, según lo que yo he visto, nos hacemos esas preguntas y nosotros mismos respondemos y de una manera tradicional tomamos decisiones. Pero la realidad es que debemos tomar unas decisiones inteligentes. De ahí el término inteligencia de negocios. ¿Ok? Entonces, por lo general, el empresario, las empresas, reciben un informe en Excel, un informe en Word, un informe generalizado con cientos de filas, con cientos de columnas, y ahí es muy imposible, es algo difícil de analizar. Es difícil tomar una decisión, es decir, rescatar una información para tomar una decisión. ¿Ok? Así como un avión, así como un piloto, dentro de la importancia de las partes y piezas y lugares importantes de un avión, así como hay piezas importantes, así también en las empresas hay muchas actividades, que compras, que ventas, que logística, que almacenaje, que colocación de precio de venta, que locales comerciales, que exportación, muchas áreas, producción. Pero un gerente necesita, así como el piloto, necesita altitud, presión, combustible, ¿sí? Velocidad y otros indicadores más importantes, los más importantes para poder llegar a un aeropuerto de destino de una manera segura. Asimismo, las empresas necesitan que un tablero que le indique los principales indicadores para ese negocio. Puede ser la utilidad en porcentaje, puede ser las ventas por semana, puede ser las ventas por año, puede ser el margen de rentabilidad en dólares, en porcentaje, ventas por cliente, ventas por vendedor.
No sé. Depende del negocio, depende de la situación, depende de lo que usted quiera monitorear o en qué departamento esté. Si usted está en producción, necesitará un tipo de indicador. Si usted está en ventas, en otro tipo de indicadores. Si usted está en gerencia, va a necesitar otros indicadores, ¿no verdad? ¿Sí? Pero necesitamos una herramienta que nos permita hacer esto. ¿Ok? En el mercado hay muchas. Yo quisiera contribuirte en presentarte una, en este caso, Power BI. ¿Ok? Además, las empresas no solo enfrentan información interna, las empresas ahora invierten en publicidad en Facebook, en publicidad en YouTube, en publicidad en las redes sociales. Y la pregunta es, ¿estamos midiendo ese impacto? ¿Estamos analizando indicadores propios de esas redes sociales? ¿Sabía que en las redes sociales hay visitas al sitio? Números de clic, el tipo de permanencia de una persona en su plataforma, sea en Facebook o sea en su página web o en su e-commerce. El porcentaje de rebote, cuánta gente llega y sale inmediatamente. Hay muchos indicadores. La pregunta es, ¿lo estamos analizando? ¿Estamos utilizando esa información útil para usted, para su empresa, para poder asignar los recursos, tomar decisiones y que la empresa pueda continuar, pueda mejorar y pueda continuar y permanecer en la industria? Para eso tenemos Power BI, ¿sí? Una aplicación, un software creado por Microsoft que nos permite, por un lado, recopilar muchas fuentes de información, ya sea de las páginas web, ya sea de bases de datos de Access, Oracle, SQL, archivos de Excel, inclusive de CRMs, ¿no? Inclusive de encuestas, inclusive de rastreo de páginas web. Te puede importar, entra en Power BI, lo procesa y podemos condensar, tener un resultado de un tablero de control donde usted pueda monitorear no solo las ventas, sino las visitas a su página web, la rentabilidad, también el porcentaje de rebote, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por eso la importancia de contar con una plataforma, y quiero conversarte más o menos en qué consiste esa plataforma. ¿Ok? Primero, Power BI tiene tres grandes áreas. La primera grande área es la parte donde usted va a trabajar, a diseñar, a construir, a modelar datos, a eliminar información, a filtrar información. No voy a profundizar porque pronto vamos a ver un ejemplo. Por segundo lado, tenemos el área del Power BI Server. Es decir, usted cuando cierra su computadora, su reporte puede estar en una página web, en una aplicación web, donde está funcionando las 24 horas. Por eso usted puede exportar su reporte, su informe, a Power BI Server, que estará en la nube. Y no solo eso, sino que hay instrumentos, herramientas para comunicar al usuario final, que puede ser un gerente, un dueño de empresa, un director, un supervisor, ¿sí? Vendedores, ¿la verdad? Y para esto tenemos también habilidades o tenemos la herramienta para poder crear aplicaciones en tu celular. Imagínate. Bien, así hemos hecho una introducción de Power BI y sobre inteligencia de negocios. Vamos a navegar un poquito en qué consiste Power BI en el software, ¿sí? Para que tenga más claro. Vamos a salir y tengo abierto Power BI. Entonces, aquí tengo la plataforma, donde yo puedo diseñar mis reportes, ¿ok? Esta tiene un menú principal donde yo trabajo con la información. Tengo la parte gráfica, ¿sí? La parte gráfica. Tengo también opciones de filtrado de datos. Una serie de herramientas gráficas de visualización, barras, puedo armar correlación, histogramas, series de tiempo, gráficos de pastel, un sinnúmero de herramientas, y tengo aquí la información
tabulada, ya sea en tablas y sus diferentes variables. ¿Ok? De aquí yo cojo y arrastro acá para ir armando las gráficas. Power BI tiene en su plataforma de escritorio también la oportunidad de que un informe tenga 1, 2, 3, 4 y 5 y mucho más páginas. ¿Okay? Todas estas páginas pueden ser exportadas. Aquí está la opción de publicar en un servidor web. Tenemos la parte gráfica, la parte de visualización y ahora tenemos la parte de transformación de datos. Yo ya la tengo abierta para ganar tiempo. Y aquí tenemos la parte de transformación de datos donde yo puedo importar, yo puedo filtrar, yo puedo eliminar columnas, yo puedo eliminar filas, quitar errores, agregar columnas, agregar datos en esta parte de aquí. Vuelvo a la principal. ¿Okay? Y así tienes en Power BI una herramienta poderosa para crear mediciones para que el empresario, para el hombre de negocios, para que la pequeña empresa mida indicadores importantes de gestión, pueda tomar decisiones de mejora y así permanecer en la industria, en su sector, en su negocio.